y vamos a seguir analizando todo esto con quien va a ser nuestro interlocutor, que es el Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Carlos? Nora Beiras, Hernán Letcher, Irina Hauser de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Que dicen buen año para todas y todos. Muchas gracias, igual para vos, y esperemos que sea para todos los argentinos y argentinas. Esperemos que sí. Hablando de eso, ¿qué nos espera a partir de este preacuerdo, Carlos? ¿Y por qué es beneficioso para la Argentina? Si se puede decir que es beneficioso. A ver, mirá, hace un rato yo escribí un tuit, un hilo, y te lo voy a leer como empieza. El gobierno heredó una situación de endeudamiento insostenible e inviable. En ese marco, el acuerdo con el fondo que se ha conocido hoy puede considerarse aceptable. Desde luego que no hay nada para festejar, excepto que se explicita un camino para comenzar a salir del atolladero en que nos metió el gobierno de Cambiemos. Hace un ratito, hablando en otro medio, yo le decía, si vos vas al médico y te hacen estudio y te descubren que tenés una enfermedad grave y después te dan un tratamiento, no vas a festejar, pero vas a tener un alivio. Y vas a ver que hay un camino por el cual se puede salir. Bueno, creo que eso es lo que hoy se conoció. Después de una larga tratativa de firmeza importante de parte de nuestros gobernantes, en negociaciones que todos sabemos que son enormemente complejas, se logró un acuerdo con el fondo sin que implique políticas de ajuste. Nora, vos has visto varias veces esto. Y sí, acá la verdad que uno, sinceramente, Carlos, uno desconfía. Sí, pero el tema se tiene que expresar en cuestiones concretas. En el acuerdo, el preacuerdo, no hay mención a la reforma laboral, nadie habla de que hay que privatizar nada, nadie habla que hay que modificar el sistema previsional, ninguna de las cuestiones que tradicionalmente caracterizan este tipo de acuerdos aparecen aquí, ni siquiera esbozada. Aquí aparece un programa de refinanciación de un crédito otorgado en condiciones inaceptables desde todo punto de vista y que además imposible de pagar porque había que devolverlos en el 2022 y 2023, esos 40 y tantos mil millones de dólares, lo que con ese solo dato está claro que no había ninguna manera de pagarlo. Y en la negociación tensa, difícil, yo diría compleja, se llega a qué? A que se obtiene esa refinanciación a cambio de un compromiso de una reducción gradual del déficit fiscal que debería lograrse a través de un proceso de crecimiento, porque tiene los tiempos para ello, y que en ningún lado se lo plantea desde el punto de vista de la reducción del gasto. Vamos a explicarlo más claro aún, porque esta discusión del déficit fiscal siempre está dando vuelta, y a mí, me gusta siempre, yo digo, yo no soy hincha del déficit fiscal, lo que soy es enemigo del ajuste. El déficit fiscal se resuelve también con aumento de los ingresos, que es la otra ecuación, el otro lado de la cuenta. Y los aumentos de los ingresos se obtienen por dos caminos. Uno es el de la mayor progresividad impositiva y otro es el del crecimiento de la economía que deviene en mayores ingresos. Ahora bien, la Argentina, de acuerdo a esto que está acordando en estas horas, va a estar recibiendo a cada vencimiento del crédito anterior, y creo que esto se ha explicado poco, Nora, y pido que prestemos atención. La Argentina tiene un cronograma de vencimientos en los próximos 2 años y pico,
el primero importante ahora en marzo, y después hay otro importante en septiembre, y así sucesivamente, y estaríamos acordando que a cada uno de esos vencimientos estaríamos recibiendo un crédito para pagar el crédito que teníamos, que tendría periodo de gracia hasta el 2026, hasta el segundo semestre del 2026 no pagaríamos absolutamente nada, y a partir de allí 10 años para devolverlo. La Argentina va a tener un respiro importantísimo, como el que logró cuando negoció con los acreedores privados y obtuvo también lo mismo, y entonces todo el tema de las divisas necesarias y demás se posterga y deja un derrotero donde de acá al 2026 todos los recursos que seamos capaces de generar servirán para fortalecer la economía, la situación de los sectores más débiles, la infraestructura y todo aquello que el país necesita para poder seguir avanzando en un crecimiento sustentable. La consigna de primero hay que crecer para después pagar está reflejada en este acuerdo que estamos comentando, y no es un tema menor. No es un tema menor para nada, y creo que eso no se está ponderando lo suficiente en relación a la importancia que tiene. A cambio, insisto, Argentina se compromete a una reducción de ese déficit fiscal que en ningún lado dice, y al contrario, dice lo contrario, que eso se va a hacer sobre la base de recortar los gastos, sino que se hará sobre la base de la mejora de los ingresos. La mejora de los ingresos, estos días vimos un informe de CEPAL que habla de todavía la enorme fuga, evasión que hay en América Latina y el Caribe, que si se corrigiera solo eso es más que lo que tenemos que reducir del déficit fiscal por año. Pero además está lo que la Argentina va a crecer en todos estos años. Este año vamos a cerrar, este año que pasó, ya hoy se está hablando de más de 10%. ¿Sabés cuánto decía el Fondo Monetario a fines del 2020 que Argentina iba a crecer en el 2021? Y ellos son proclives a corregir los pronósticos. No, pero no importa, pero hablaban de 4 y pico. Claro. 4,5, sí. Claro, y cuando los 4,5 se convierten en 10,3 o en 10,5, los ingresos fiscales crecen de la misma manera. Claro. Porque esos son más exportaciones y entonces hay más retenciones, porque esos son más ventas. Entonces, ahora, ¿están resueltos los problemas del país? No. Hemos logrado un camino por donde podemos salir de este atolladero infernal en la que nos metió la política anterior de endeudamiento sin sentido. Ahora, de eso se trata. Justamente hablando de la política que nos han metido Juntos por el Cambio, hay dos cuestiones que se conocen ahora sobre, una vez conocido el preacuerdo. Un comunicado de Juntos, que ya lo habrás visto, que dicen que consideran positivo el preacuerdo y obviamente cero mea culpa, y dicen que se verá evaluado en el Congreso, ¿no? Entonces quería ver cómo ves la evolución de este preacuerdo en la necesidad de tener el apoyo también de la oposición, porque tanto el presidente en rigor y el ministro de Economía hicieron hincapié en la necesidad de tener el apoyo de todas las fuerzas políticas para tener mayor respaldo a esta nueva negociación. A ver, varias cosas. Primero, si el gobierno anterior hubiera hecho lo mismo que de atarse las manos, como hizo este gobierno, que mandó un proyecto de ley que se convirtió en ley, por el cual no puede el gobierno cerrar un acuerdo sin la aprobación del Congreso, si el gobierno anterior hubiera hecho eso, seguramente no estaríamos transitando por esta situación. Que lo va a tratar el Congreso no es un mérito de la política de Cambiemos, es un mérito de la política del Frente de Todos, es un mérito del Poder Ejecutivo Nacional, que ha mandado el año pasado el proyecto que se convirtió en ley, por el cual, insisto, cualquier endeudamiento, acuerdo con un organismo multilateral de crédito, etcétera, etcétera, para ser válido requiere de la aprobación del Congreso.
Así que todo lo que se negocie, todo lo que se acuerde, si no tiene la aprobación del Congreso, carecería de valor, porque hay una ley que así lo establece. A mí me parece que está bien y hay que valorar que Juntos por el Cambio esté dispuesto a acompañar, porque tienen una responsabilidad enorme. Pedirle autocrítica por ahí excede, pero de cualquier manera no deja de ser un buen dato, porque no podríamos aprobar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin contar con un nivel de acompañamiento de la oposición, de acuerdo a lo que el propio gobierno ha hecho atándose las manos para que eso sea así. Lo que es llamativo también es un titular ahora de Clarín que dice: la oposición apoya el acuerdo con el fondo, pero teme una bomba de tiempo para el próximo gobierno. Eso no es ninguna novedad. Cuando se trató la ley de sostenibilidad, esta que estamos haciendo referencia, el diputado Laspina dijo eso en aquel momento. En aquel momento en realidad fue más contundente. Él dijo que no iban a acompañar ningún acuerdo con el fondo, porque además, como ellos iban a volver a ser gobierno, se iban a tener que hacer cargo ellos luego de pagarlo. Pero yo diría que si toman en cuenta lo que yo expliqué hace un ratito, vos fijate que Cambiemos le dejó al gobierno actual una bomba de tiempo verdadera de tener que devolver en 2 años los 45.000 millones de dólares. Y yo expliqué que el acuerdo que está propiciando el actual Poder Ejecutivo es un acuerdo que tiene 4 años de gracia. Es decir, que si se concreta, se va a empezar a pagar este crédito más allá de la mitad del próximo gobierno constitucional. Carlos, ¿qué tal? No es un detalle menor, les pido que tomen en cuenta esto que les acabo de decir. Más allá de la mitad del próximo gobierno constitucional, recién habría que empezar a pagar. Carlos, ¿cómo estás? Quería consultarte sobre, hubo algún debate en la última semana particularmente y también en el día de hoy, sobre el tema de la revisión trimestral. Sí. Con alguna mirada crítica, algunas voces diciendo, bueno, sí, esto es un condicionante muy significativo para el cumplimiento del acuerdo y la Argentina, eso es cierta pérdida de soberanía. ¿Cómo ves vos ese tema en particular? No me gusta, a mí tampoco, ¿a quién le puede gustar? Pero también quiero decir que el gran valor de esta cuestión es que no hay condicionalidad. A diferencia de los acuerdos anteriores, en la que Argentina iba y se comprometía a que iba a mandar una ley para reformar el sistema previsional, que iba a privatizar el sistema previsional, o que iba a cambiar la ley laboral, o que iba a hacer tal cosa. Acá no hay objetivos, excepto el objetivo del achicamiento del déficit fiscal, en esa progresión que hemos explicado. Y del objetivo de la reducción del financiamiento, que va de la mano del otro, que casi se encuentran, porque si baja el déficit fiscal, la necesidad de financiamiento también automáticamente disminuye. Esos controles trimestrales van a verificar eso, porque no tienen ninguna otra cosa para verificar, porque lo demás está fuera de... no está incluido en el acuerdo, así que no tienen mucho para verificar. Es ofensivo en su propia expresión que hagan una revisión trimestral, pero quiero aclarar que eso está puesto en las condiciones básicas de los créditos de facilidades extendidas como y en este caso lo que hay que tener claro es que lo que tienen para revisar no es lo que históricamente tienen para revisar. En este caso, lo que tienen para revisar, insisto, es cómo se va cumpliendo con la meta del achicamiento del déficit fiscal, tema en el que nosotros como país también tenemos que estar interesados. Quiero recordar que durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Argentina llegó a tener superávit fiscal, y eso no significó ni ajustes, ni políticas contrarias al interés popular, ni nada que se le parezca, porque el tema no pasa por déficit fiscal como virtud, sino que el déficit fiscal es un problema de un desajuste que hay que corregir. A los que son hinchas del superávit fiscal,
algunos son llamativamente contradictorios, porque una y otra vez dicen que se oponen a cualquier tipo de cambio impositivo que signifique o crear un nuevo impuesto o cambiar aumentando una alícuota. Es decir que, aunque no lo dicen con todas las palabras, en realidad deberían decir: nosotros somos los hinchas del Club del Ajuste. Claro. Porque si no se puede aumentar los ingresos, la única manera de resolver, y se pone como condición eliminar el déficit, no queda otro camino que el recorte del gasto. Algunos, con toda la audacia, hablan incluso de eliminar el Estado, lo hemos escuchado estos días, ¿no? Y bueno, Carlos, seguiremos analizando cómo viene el derrotero de este preacuerdo con el fondo y las negociaciones que vas a estar ahí liderando en la Cámara de Diputados. Muchísimas